alguna aclaración, si es algo que usted cree que es sumamente importante y urgente, pues vamos a dialogar ahora mismo. Si no, preguntas, cuestionamientos, sus reflexiones, sus aportes, podríamos ir tomando nota de ellos para no olvidarnos y los comentamos, los compartimos por la tarde. Bien, entonces ya Lauren también nos comentará los horarios y el acceso para el encuentro de esta tarde, ¿no? Bien, entonces comencemos y avancemos un poquito, ¿no? Mientras también con la computadora que me ha dado problemas e intento recuperar la presentación en PowerPoint para este encuentro. Yo quiero comenzar este encuentro comentándoles una expresión, una frase que el Papa Juan Pablo II en 1992 la dijo personalmente en un encuentro con el que inauguraba la Asamblea del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo. Y es una expresión que él también la puso por escrito en un documento que se llamó Tercio Milenio Adveniente y en otro que se llamaba Iglesia en América. En este documento, el Papa se hacía una pregunta y decía, ¿qué es ser cristiano? Y él respondía, decía, ser cristiano no es creer doctrinas. Ser cristiano no es cumplir unas normas morales. Ser cristiano no es leer un libro, se refería a la Biblia. Ser cristiano no es pertenecer a una institución y se refería a la iglesia. También decía, ser cristiano no es utilizar unos símbolos, unos signos. Y finalmente, después de estas respuestas a la pregunta que él mismo se hacía, mucha gente se sentía bastante interrogado porque el Papa parecía estar diciendo algo que se iba en contra de lo que siempre hemos creído, que ser cristiano es creer una doctrina teológica, que ser cristiano es ser miembro de la iglesia, que ser cristiano es tener un comportamiento acorde a unos mandamientos morales o a unas normas morales provenientes de la iglesia, que ser cristiano es realizar unos ritos, unas costumbres, etc. Y entonces finalmente el Papa decía, ser cristiano es salir al encuentro con Jesucristo vivo. Y continuaba diciendo, el ser cristiano se centra en este hombre. Y por eso, así, en cada nueva generación de creyentes, no hemos podido evitar tener que continuamente referirnos a Él. A pesar de que creemos que lo conocemos, a pesar de que leemos los textos bíblicos que hablan sobre Él, a pesar de que escuchamos a historiadores, teólogos, etcétera, sobre Él, creemos que le conocemos. Pero el Papa dice, no, no están así, no están así. En todo caso, no podemos evitar esto, preguntarnos continuamente en función de nuestra fe hoy, en función de nuestra vida hoy, en función de el comprender nuestro ser cristianos hoy, no podemos evitar hacernos unas cuantas preguntas. Y la primera es exactamente quién fue y quién es Jesús de Nazaret. La segunda pregunta es cómo hoy en día seguirle o cómo hoy en día ser sus discípulos. Y la tercera pregunta, muy vinculada a la anterior, es cómo cumplir hoy lo que Él nos pide. Estas tres preguntas son sumamente importantes, ¿no? La primera
La primera, que en el fondo es una doble pregunta: ¿quién fue Jesús de Nazaret y quién es hoy Jesús de Nazaret? Es curiosa porque nos pregunta por un personaje del pasado. Es una pregunta por un personaje que pasó, un personaje histórico, pero al mismo tiempo es una pregunta por alguien que creemos está presente, por alguien que creemos nos lo podemos encontrar hoy. Bien, sí, ciertamente alguien diría, claro, es que creemos que Jesús resucitó y como segunda persona de la Trinidad, Espíritu Santo, está presente en nuestros corazones, en nuestra mente, etcétera. Bueno, pero no es tanto por ahí, sino que creemos que Él está de alguna forma actuando en nuestra realidad y el problema es dónde está actuando, cómo está actuando y dónde le vemos presente, en qué realidades podríamos verle presente hoy. Y la primera pregunta, bueno, por el personaje del pasado. Esta es una pregunta mucho más sencilla, ¿no? Aparentemente. Bien, de todos modos, cuando alguien nos pregunta, ¿y quién fue Jesús de Nazaret, el personaje histórico? Rápidamente respondemos algunas cosas, ¿no? ¿Y usted qué sabe de Jesús de Nazaret? ¿Quién fue este señor? ¿Sabe alguien algo de él? No sé, escuchemos a dos personas, solamente dos. Estamos 106 en el auditorio, pero solo por dinamizar un poco esto, a ver si alguien toma la palabra. Lali Vinas, a ver, no le veo, pero en la lista que yo tengo en mi pantalla veo que ha levantado la mano. Lali, Sí, hable. buenos días, buenos días. Jesús fue el Hijo de Dios, fue y es el Bueno, Hijo de Dios, fue y es el Hijo de Dios. muchas gracias, Lali. ¿Alguien más? ¿Qué más? Elena, Bueno, buenos días. Jesús fue hijo de José y María, hijo de un carpintero, fue quien nos salvó, es quien nos vino a salvar y fue un hombre muy humilde. ya. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Lali. ¿Y de dónde han sacado ustedes esa información? ¿Cómo lo saben? Obviamente no estuvieron ahí, no son testigos de Jesús de Nazaret oculares, no lo vieron, no lo oyeron. ¿De dónde hemos obtenido toda esta información? ¿Qué opina Lali o Elena? Es lo que Pero, ay, nos perdón. dice la Biblia, ¿no? Y lo que hemos visto históricamente y lo que nos dicen, ¿no? Lo que nos pasan nuestros padres de generación en generación. Bueno, María del Rocío Argüello, Por la tradición a través de la palabra de Dios. muy bien, muchas gracias. Creo que todos estamos de acuerdo. Recurrimos a la Biblia para encontrarnos con este personaje del pasado. Los evangelios y los textos del Nuevo Testamento parecen ser la fuente de acceso a este Señor. Y no solamente los evangelios, sino también la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia, el discurso teológico de nuestros pastores. Sí, son ciertamente las fuentes que nos ofrecen conocimiento sobre Jesús de Nazaret. Ayer estaban llamando. Eso, ese Lauren se olvidó de apagar el micrófono, pero ya le apagué. Correcto. Entonces, eh, sin embargo, creo que tenemos que estar conscientes que los evangelios no necesariamente son historias de Jesús de Nazaret. Cuando nos preguntamos quién fue Jesús de Nazaret, los evangelios nos dicen algo, pero no todo. Además, los textos de los evangelios, como todos los textos bíblicos, a veces han sido leídos de una forma y de otra
dependiendo de la época, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de quién lee, dependiendo del lugar desde donde se lee. Creo que ustedes tendrán experiencia de esto. En nuestras comunidades cristianas, cuando leemos un mismo texto, no necesariamente todos estamos de acuerdo en el sentido del texto o en el mensaje del texto. Hay algunos textos bíblicos que son clarísimos, no hay que darles mucha vuelta, pero hay otros textos complicados que se prestan a fuertes discusiones. A veces, en una comunidad o en un grupo de estudio o de lectura, cuando leemos un texto, podemos tener diversas interpretaciones, aunque no estén en conflicto, pero son diversas al fin y al cabo. Esto es un dato curioso. Imagínense ustedes, por ejemplo, cómo leemos un mismo texto, aunque está clarito con todas sus letras en la Biblia, cómo leemos un mismo texto los católicos y los hermanos protestantes. ¿O cómo lee un mismo texto un cristiano del siglo XX y cómo leyó ese mismo texto un cristiano de hace 100 años? ¿Será que leyeron de la misma forma? ¿Será que entendieron de la misma forma? ¿Será que encontraron el mismo mensaje? Y bueno, ¿y cómo lo vivieron? Eso es otro problema y harina de otro costal. No nos preocupe eso ahora. ¿Y cómo leerá un texto bíblico una persona que vive en las favelas de Río de Janeiro, ahí rodeado de narcotráfico, violencia y COVID-19, y una persona que vive en un barrio rico de Bogotá? ¿Será que se lee de la misma forma? ¿Y cómo leerá una mujer africana en los barrios periféricos de Johannesburgo, en Sudáfrica, y una mujer quichua en la Amazonía del Ecuador? ¿Será que el mismo texto siempre es leído de la misma manera? ¿O será que en un texto todos encontramos siempre la misma respuesta, el mismo mensaje o el mismo sentido? Pues no, no es así. En definitiva, los textos no tienen que ser leídos al pie de la letra, sino que siempre tienen que ser orados, reflexionados, interpretados, tienen que ser dialogados. Al fin y al cabo, el texto no lo escribió alguien para usted directamente, sino para una comunidad, para una iglesia en algún momento de la historia. Bien, pero no era de esto lo que yo quería conversarles. En definitiva, con una conclusión de esto último, los textos bíblicos, los evangelios, sí son fuentes válidas para acceder al personaje histórico Jesús de Nazaret, pero no totalmente válidas, o por lo menos no nos sirven para hacer una biografía de Jesús de Nazaret como nos gustaría hoy en día, como entendemos hoy las biografías. Hoy una biografía es el relato ordenado de la vida de una persona, pero es un relato que se construye en base a pruebas, a documentos, a testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y del personaje Jesús de Nazaret, pues tenemos poquito material como para hacer una biografía. Nadie estuvo ahí tomando una foto cuando nació en Belén. Nadie estuvo ahí grabando el encuentro del ángel con María. Nadie archivó en video sus discursos o nadie le tomó una foto con sus apóstoles y él mismo no escribió nada. Y en la época en que Jesús estuvo vivo, parece que nadie de los que incluso le seguían se animó a dejar por escrito algo. Y así durante casi 70 años, hasta que después alguien escribirá algo. Toda la vida de Jesús se transmitió de forma oral durante mucho tiempo.
Y esa tradición oral fue repetida y fue iluminada, fue reflexionada, cantada, orada durante unos 40 años. Así es que tampoco esa tradición oral se transmitió con el afán de ser objetiva, histórica, cronística, biográfica, etcétera, etcétera, etcétera. No, no es así. Pero bueno, en todo caso, los evangelios sí tienen elementos que nos permiten acercarnos al personaje histórico Jesús de Nazaret, pero no nos permiten del todo hacerlo, no nos permiten hacer una biografía. Pero no hay que olvidar una cosa, el personaje histórico Jesús de Nazaret es aquel al que los cristianos llamaban el Cristo, sus discípulos, sus amigos. A él le llamaban el primogénito, el nuevo Moisés. A él le llegaron a decir el camino, la luz, el Señor, la vida, el pan, el agua. A él, a ese personaje histórico, le llegaron a decir en algún momento Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Emmanuel, Dios con nosotros. La pregunta que nos hacíamos al principio sigue estando presente. ¿Qué hizo este personaje histórico? ¿Cómo fue este personaje histórico? ¿Qué dijo este personaje histórico? ¿Por dónde anduvo este personaje histórico? Para que después alguien le haya dicho el Mesías, el Señor, el nuevo Adán, el nuevo Abraham, el nuevo Moisés, la luz, el agua, el pan, la vida, para que le hayan dicho Dios con nosotros, el Verbo encarnado. Bueno, algo debió haber dicho, algo debió haber hecho, debió haber caminado por unos lugares, debió haberse encontrado con alguien. En esa vida debió haber sucedido algo que luego provocó, motivó la fe de los cristianos, ¿no? Algo debió haber hecho en la historia. La fe de los cristianos no es algo que arranca solo de la resurrección. La fe cristiana comienza a construirse ya desde antes incluso, desde que él estaba vivo. Bueno, entonces veamos la importancia incluso religiosa de hacernos un perfil, de acceder a Jesús de Nazaret, a este personaje histórico. Bien, ¿y cómo lo haríamos? Aquí viene el problema, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo le silencio aquí? ¿A quién le hago? ¿A quién le silencio? A ver, note. Eso. Escuchaba una conversación por ahí que me distrae. Ya. Muchas gracias. Hasta aquí todo bien, ¿no? Espero que sí. Correcto. Muy bien, Bueno, hermanito. no hay angustias urgentes que haya que solucionar en este momento. En los últimos, hermanos y hermanas, aunque usted no lo crea, aunque le parezca impresionante, sorprendente, solamente en los últimos 150 años, solamente en el último siglo y medio, es decir, solamente desde mediados del siglo XIX y en lo que duró el siglo XX, hemos alcanzado los creyentes y también los investigadores, los historiadores, hemos alcanzado la seguridad de que Jesús de Nazaret sí existió. Imagínese lo que acabo de decir. Recién en el último siglo y medio, los historiadores están de acuerdo, historiadores incluso no creyentes, historiadores ateos. Los historiadores están de acuerdo en que Jesús de Nazaret sí existió.
Y esto les cuento porque durante algún tiempo, en Europa principalmente, algunos intelectuales, algunos eruditos, algunas personas de ciertos sectores sociales, académicos, ilustrados, decían que Jesús de Nazaret no existió, que él fue un personaje legendario, un mito, que Jesús es solamente un personaje inventado por alguien, pero que en realidad no existió. Alguien decía que Jesús, el del texto bíblico, es, eh, es una especie de mezcla de varios personajes antiguos o es una especie de símbolo de un proyecto moral o de una moraleja. Y claro, es que hasta algunos siglos atrás, hasta hace algunos siglos atrás, no se tenía acceso a fuentes que nos hablen de Jesús de Nazaret. La única fuente era la Biblia. Y por otro lado, hasta hace poco tiempo, hasta este siglo XVII, XVIII que estoy mencionando, y tal vez hasta el día de hoy, y tal vez para algunas personas que están en esta sesión, se confundían los evangelios con textos históricos. Había una confusión entre el evangelio o los evangelios del Nuevo Testamento con libros de historia. Y entonces se creía que no se necesitaba más pruebas de que Jesús existió, de que los evangelios eran pruebas suficientes. Pero luego llegaron algunas personas y se pusieron a dudar, se pusieron a investigar y dijeron, no, la Biblia o los evangelios parece que no son historias, parece que no debemos tenerlas o leerlas en ese sentido. Comenzó la crisis y entonces, ¿qué pruebas tenemos de que Jesús existió? Se encontraron con que no habían pruebas, nunca nadie se había preocupado de buscar pruebas, de investigar quién fue este hombre, dónde vivió, qué dijo en realidad, incluso antes de que naciera la fe sobre él o el cristianismo en torno a él. Antes de eso, nadie se había preocupado de ir conservando vestigios, de ir buscando vestigios históricos de Jesús de Nazaret. Pero bueno, solamente hasta mediados del siglo XIX, los años 1800, estos vestigios comienzan a ser encontrados, comienzan a ser estudiados, analizados y gracias a Dios, pues hoy en día, desde finales del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, el tema de la existencia histórica de Jesús está ya solucionado. Nadie lo discute o ya no es un problema para los científicos, incluso no creyentes. Hay un acuerdo entonces en que este personaje existió y punto. Pero también hemos llegado a otra conclusión. Lo que sabemos históricamente de él, ¿no? Lo que sabemos científicamente, históricamente de él, son muy poquitas cosas. Que nació en la época del emperador Octavio, que nació en la época del gobernador o del procurador de Siria, un fulano llamado Poncio Pilato. Eso. Sabemos que vivió en el norte de Israel, en un lugar llamado Galilea. Sabemos que causó un cierto revuelo en su sociedad, en su mundo. Sabemos que tuvo enemigos.
Sabemos que lo apresaron, en fin, pero ¿qué más? Pues no mucho, no mucho más. Nos encantaría saber algo más de Jesús de Nazaret, pero no es así. A ver, adivinen qué, ya logré recuperar el documento que desde el principio quería compartirles. Entonces, no se preocupen, lo que están viendo ahora en la pantalla lo van a tener o el padre Lauren lo pondrá a su disposición. ¿Se está viendo la pantalla entera? No, en parte, pequeñito. Pequeñito. Bueno, yo sí veo entera. Yo sí diviso bien. Sí, se ve bien. Está bien. A ver, dice configuración de la... No es esta. Ya, ¿ahí se ve mejor? Ahí está bien. Sí, perfecto. Está Sí, bien. se ve bien. Esto ha pasado, ya lo hemos visto, lo he dicho de palabra, ustedes lo van a tener por escrito otra vez, ¿no? Y estamos por aquí. ¿Qué sabemos de él? Los evangelios. ¿Realmente los evangelios nos presentan a Jesús de Nazaret? Los evangelios parecen biografías, pero en el fondo no lo son. La intención de los evangelios no era histórica, era pastoral, no eran periodistas los evangelistas, eran más bien creyentes, eran pastores. La intención fue transmitir una buena noticia, no era la de transmitir unos hechos, una crónica histórica. De todos modos, los evangelios sí nos ayudan. Bien, entonces, por aquí ya estamos, ¿no? Anterior. Correcto, y decía que los estudios de los últimos 150 años nos han permitido acercarnos un poco más a este señor, pero no tampoco nos ayudan mucho. Parecería que tendríamos más datos en los evangelios que lo que se ha logrado en las investigaciones. Pero sí han habido muchos estudios sobre los contextos en que este personaje, Jesús de Nazaret, vivió. Han habido muchas investigaciones desde el punto de vista de la economía, de la política, de la cultura. Han habido muchas investigaciones en textos antiguos sobre estos elementos o dimensiones de su pueblo, de su historia, y nos han ayudado a hacernos un buen listado de grandes características que nos ayudan a comprender al personaje histórico de Jesús de Nazaret. Antes de avanzar con esto, fíjese que cada ser humano, usted y yo, ¿no? Usted y todos los seres humanos, en esto no hay excepción, somos hijos de una historia, somos hijos de un lugar, somos hijos de unas relaciones, somos producto de unas condiciones sociales, económicas, somos hijos incluso de un clima, de una geografía. El ser humano se va construyendo en medio de la historia, en medio de condiciones económicas, sociales, culturales. Lo que yo soy es producto de mi historia familiar, es producto de mis enfermedades, es producto de mis condiciones económicas. Lo que yo creo, lo que yo siento, se ha ido construyendo, a veces incluso sin mi autorización o inconscientemente, se ha ido construyendo por eventos que yo viví.
si mi familia fue muy pobre, si mi familia fue muy rica, si vivía en la costa o si vivía en la selva amazónica o si vivía en la montaña de los Andes, si vivía en un barrio X o si vivía en el campo. Todo esto va influyendo en lo que yo soy hoy en día. Va influyendo en cómo me siento, en cómo veo al mundo, en cómo me relaciono con la gente, en cómo educo a mis hijos, en cómo amo a mi pareja, a mi esposo o a mi esposa. Va influyendo en cómo comprendo a Dios incluso. Va influyendo en mi dimensión religiosa, en mi fe. Entonces, el ser humano es una criatura de contextos, es una criatura histórica y Jesús de Nazaret no es una excepción. Jesús de Nazaret nació en una geografía, nació en una familia, nació en una clase social, nació en unas tradiciones y fue desarrollándose en medio de conflictos de tipo político, social, cultural, fue desarrollándose a partir de los encuentros, de sus amistades, de sus luchas, de sus angustias, de sus encuentros o de sus logros, fue forjándose como una estatua, a golpes, igual nosotros, a golpes, a veces golpes imperceptibles, a veces golpes muy fuertes, pero como la estatua se va moldeando con golpes, el ser humano y Jesús de Nazaret también. Cuando hoy nos preguntamos entonces por el personaje histórico Jesús de Nazaret, ¿cómo no preguntarnos por dónde vivió, cuándo vivió, su familia, su condición económica, sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Hasta ahora, ¿cómo nos va? Permítame regresar a esto. ¿Todo bien? A ver, no logro ver esto. Caramba. Muy bien. Ay, cómo le odio a esta computadora. No Perdón. odies. No, perdón, era una manera de decir. No logro hacer algo que quiero como San Pablo. No logro ser la buena gente que quiero. Ya. Bueno, no importa. Entonces, continuemos. Ustedes están viendo ahora un mapa mal hechito o bien hechito, no lo sé, de esta zona del mundo. Miren que por aquí está Italia. ¿Están viendo el cursor cómo lo estoy moviendo? Sí se ve. Correcto. Sí, hermano, La sí se bota ve. itálica. La bota Sí. italiana, muy bien. Y aquí está la ciudad de Roma hasta el día de hoy. Este es el gran mar Mediterráneo. Esto es África, el gran continente negro, el continente africano. Aquí está Egipto, el río Nilo. Bien, aquí está Grecia. Toda esta zona era Grecia, ¿no? O el mundo helénico. Esto es actualmente Turquía. Y el país de Jesús es apenas esta cosita que está acá en un recuadro de color colorado. ¿Sí lo ven? Sí, sí, muy bien. Sí, hermano, Sí, sí se ve señor. claramente. Sí le vemos. Sí lo ven, perfecto, muy bien. Vean, qué chiquito, ¿no? Qué chiquito. Ese es el país de Jesús. Antes de hablar algo más particular sobre él, quiero contarles que este país, el de Jesús, que por cierto no había una claridad de cómo llamarle, porque unos le llamaban Palestina, otros le llamaban Judea, otros le llamaban Israel, no había un consenso
Esto era una bronca terrible, más bien ni nos metamos, vamos a acordar en llamarle Israel. Ya, ¿de acuerdo? Aunque los romanos, repito, le pusieron el nombre de Palestina, aunque también antes le llamaron Judea, pero en el mismo país había una bronca sobre cómo llamarle, Judea o Israel. Los del norte preferían llamarle Israel, los del sur preferían llamarle Judea. En fin, algunos querían llamarse israelitas, otros querían llamarse judíos. Esto era terrible, pero dejémoslo, no es muy importante. El país de Jesús fue invadido por los romanos unos 66 años antes de que Jesús naciera. El país de Jesús era, bueno, hoy ya no tanto, pero en la época de Jesús el país era una cosa chiquita e insignificante y no había como mucho interés económico. Alguien podría decir, ay, que los romanos fueron a extraer el petróleo, el oro, la plata y a robarse las riquezas del país. Por eso, no es tanto así. El país de Jesús era sumamente pobre en lo productivo. No tenía minas, no tenía grandes fuentes de recurso. Su agricultura, que era la principal actividad económica, era pobre o relativamente pobre, apenas alcanzaba para el consumo local. No tenían bosques como para extraer madera o no tenían territorio como para cultivar vides y elaborar vino, gran cantidad, o olivares para sacar aceite. No había de eso, ¿no? El país de Jesús era muy pobre y los romanos, sin embargo, eh, se obsesionaron con controlar toda esta zona, incluyendo al país de Jesús. Y su interés era más bien geopolítico. El país de Jesús, que es esta zona de aquí, que estoy mostrando ahora con el cursor, era como un callejón obligado de paso entre el norte y el sur, entre oriente y occidente. Era una zona fundamental para el comercio y para el transporte de tropas. Era una zona que además estaba muy cerca de una frontera con un eterno enemigo de Roma, Persia. Roma siempre quiso conquistar Persia y nunca lo logró, pero siempre se preparó para invadir Persia, aunque repito, nunca logró conquistar Persia. Estaba muy lejos o Persia era muy fuerte o no se daban las condiciones para hacerlo. De todos modos, los romanos hicieron de toda esta zona un lugar de preparación para la guerra y para eso necesitaban controlar a los países en este territorio. Roma, para su control, respetaba a las tradiciones culturales y religiosas de cada país, incluido el de Jesús. Entonces los romanos no impusieron una lengua, no impusieron su propia religión, no impusieron su propia manera de comer, de vestir, de peinarse o de construir las casas. No, los romanos respetaban las tradiciones de los pueblos que dominaban. Estoy hablando en el caso de Jesús de Nazaret, de su pueblo Israel, pero lo controlaban a través de el chantaje, el soborno de las autoridades locales, por medio de la amenaza, por medio también de a veces acciones de terror, sembraban el terror para que sepan quién manda. También buscaban alianzas con ciertas personas al interior de cada país para servirse de ellos. En fin, esto es lo que se solía llamar la compra de fidelidades políticas o de fidelidades simplemente, ¿no? Otros en cada país hacían el trabajo sucio por parte de Roma y Roma a cambio
les pagaba o Roma les permitía mantenerse con autoridad o con poder. Los romanos, incluso fíjense, tenían pocos soldados propiamente romanos en la zona y en el país de Jesús, pero tenían fuerte presencia militar por medio de los ejércitos y policías de los países locales. Es decir, los romanos fueron sumamente hábiles para servirse de las instituciones de los países, instituciones políticas, económicas, militares, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien podría creer que en la época de Jesús habían romanos por todas partes, controlando a la gente con sus lanzas y espadas y con sus... No, no era así. En realidad había pocos romanos. Romanos, ¿no? Pero estos pocos romanos controlaban gran cantidad de tropas conformadas por soldados locales a los que habían comprado o que habían comprado a sus autoridades, a sus generales o a sus respectivos gobiernos. Bien, desde el siglo I, y esto es muy importante, quisiera por favor que pongan mucha atención y que vayan ustedes, a partir de lo que digo, vayan ustedes haciéndose una idea de qué es lo que estaba pasando en el país de Jesús. Desde el siglo I, cuando los romanos llegan al país, comienzan a imponer algunas reformas principalmente económicas. Su imposición fue paulatina, no fue de la noche a la mañana, fue lenta, fue lenta. Duró aproximadamente unos 100 años, unos 110 años, hasta que estas reformas se volvieron absolutas, plenas. A lo largo de ese siglo de dominación romana, 100 años, estas reformas se fueron dando lentamente y cuando Jesús ya estaba vivo, estas reformas ya habían causado terribles consecuencias a nivel de la vida de la gente. ¿Qué reformas? Por ejemplo, se desplazó, se eliminó una tradicional forma de vida campesina, de vida agrícola, en torno a la tenencia comunitaria de la tierra productiva. Y se impuso lo que hoy con nuestras palabras podríamos llamar una tenencia privada de la tierra o tenencia privada de las tierras productivas. Esto se llevó a cabo con un montón de artimañas, con un montón de estrategias. Los romanos y las autoridades judías se aseguraron que los campesinos o que las familias, las tribus o los clanes fueran vendiendo o fueran deshaciéndose de la tierra lentamente. Unos cuantos, poquitos terratenientes fueron concentrando y acumulando la tierra en poquitas manos y si no se impusieron mecanismos de endeudamiento de la gente, se aumentaron los impuestos para que la gente no pueda pagarlos y tenga que deshacerse de las tierras, o se expropiaban las tierras acusándoles de ser improductivas o tierras baldías. En fin, por mil formas se fue desplazando la tenencia comunitaria, familiar, tribal de la tierra e imponiéndose una tenencia privada y concentrada de la tierra. Otra cosa que introdujeron los romanos lentamente y también producto de lo anterior es la desaparición
de una agricultura centrada en el pluricultivo y su reemplazo por una agricultura centrada en el monocultivo. ¿Estas palabras a alguien le suenan nuevas? ¿Qué es el pluricultivo y qué es el monocultivo? ¿Alguien podría ayudarme? Yo, padrecito, hermanito, perdón. Bueno, Pluricultivo, mucho, cultivar varios productos y monocultivo, un solo producto. exactamente. Gracias. Entonces, el pluricultivo es cultivar varios productos, ¿no? El monocultivo es cultivar uno solo. En una finca, en una parcela, en algún territorio, una familia o un clan o una tribu o un conjunto de familias más o menos relacionadas entre sí, cultivaban de todo un poco. Entonces tenían su maíz, tenían sus plátanos, tenían sus frijoles y tenían sus pollos y tenían sus chanchos. Tenían sus vacas y entonces tenían de todo. Tenían su carne, tenían su leche, tenían sus cereales, tenían su harina, tenían lo necesario para sobrevivir. Y se lo distribuían entre los que participaban en la labor del campo y se lo distribuían tomando en cuenta la cantidad de miembros de cada familia. Pero esto desaparece. Con el monocultivo, en una parcela de tierra que ya no es de un grupo de familias, sino de una sola persona o de un terrateniente, con el monocultivo solo se cultivaba cebada o trigo o vides u olivares. A lo mejor alguna otra cosilla por ahí, pero no más. Y se cultivaba un montón del mismo producto. Y esto hizo que los campesinos o la gente tenga que sobrevivir ya no por medio de su propio trabajo, sino que tengan que recurrir a comprar y vender los productos para poder comer, porque ya no lo tenían en su chacrita o en su huerto. Ya no era tan sencillo tener maíz, ahora hay que ir al mercado a comprar el maíz. Ya no se puede sencillamente ir donde la vaca a ordeñar y ya tenemos la leche para los guaguas. No, ahora hay que ir a comprar la leche porque ya no tenemos vacas, porque ya no tenemos tierra para tener vacas. En fin, entonces esto también fue produciendo algunos males y consecuencias. Otro elemento importante de los que se dieron, pero yo solo quiero recalcar estos tres, es que la agricultura ahora de monocultivo y de tenencia privada, estaba en función de un comercio de importación y exportación. Los grandes terratenientes producían para vender y preferentemente para vender fuera del país o para vender para la subsistencia de grandes ciudades y no necesariamente para la alimentación de la población local, porque además la población local no necesariamente tenía capacidad de compra y venta de estos productos. Yo prefiero vender mi banano, mi maíz en Nueva York que en Azogues. O prefiero vender, qué sé yo, prefiero vender mi frijol en España que en Morona, Santiago. Los precios son mejores. Y porque son mejores, entonces yo puedo producir mucho frijol y gano más plata. Bueno, pero para esto necesito que en Nueva York
y en París me compren el frijol y necesito entonces establecer relaciones comerciales, en fin. Entonces los romanos produjeron esto, propiciaron el comercio internacional, propiciaron el aparecimiento de caravanas, de grandes barcos de transporte de productos de un lado hacia otro, de Israel a Roma, de Egipto a Turquía, de Grecia a Siria, de Francia a Grecia. Bueno, los romanos montaron en la época de Jesús un gigantesco sistema de comunicaciones terrestre y marítimo para el comercio. Y este comercio, que en la época de Roma fue impresionante, también llevó a que la agricultura, la producción de cada paisito se mueva en función de él. Y esto a la final hizo que concretamente en el país de Jesús se dieran o aparecieran graves consecuencias. ¿Qué consecuencias cree usted que se podrían haber dado de esto que acabo de contarles y que ustedes pueden ver en su pantalla? ¿Qué opina? A ver, unas 2 personas, no sé si puedo, ya se me fui a otra diapositiva. Eso. Pobreza, hambre. A ver si puedo verles. Soy Soledad. Migración. A ver, ¿cómo que qué? A ver. Soledad. La migración, A emigrar. ver, una persona a la vez. A ver, ¿quién levanta la manito? Y no puedo ver quién está levantando la manito. Yo, Fanny, A ver, Fanny. pienso que ocasionó mucha pobreza, mucha hambre. Claro, mucha pobreza, hambre. Los Soledad. campesinos dejaron de ser propietarios para volverse asalariados. Los campesinos dejaron de vivir de su trabajo de su trabajo en la tierra para vivir del salario que le da el terrateniente. Y bueno, esto no es un misterio y hay que decirlo. Los sueldos se pagaban como le daba la gana al terrateniente. No había un salario fijo, no había políticas laborales, no había un gobierno que fijara los precios de los salarios o los montos. No, eso no existía. Los salarios se movían como le daba la gana al terrateniente o según algunos criterios que se manejaban en la época, pero no había una seguridad. Así es que vivir del salario no necesariamente garantizaba supervivencia o más bien un cierto nivel de vida. Muy bien, el tema de la pobreza. ¿Qué más? Otra consecuencia. Carmen Velasco, se genera una dependencia del Imperio Romano, dice, pero tiene levantada la mano. Abra su micro. Gracias, padre. Sí, realmente se genera una auténtica sociedad pobre y dependiente, obligada a sujetarse a la autoridad que el imperio le daba en ese momento como fuente de sustento, de comida, sin importar cuánto ni cómo iba a sostener a su familia, porque se pierde con mucho dolor todo este sistema económico comunitario. Cualquier coincidencia. Fanny Orellana dice, ahora mucha hambre y explotación. Carlos Novoa, comienza el proletariado, la explotación del pueblo. Coincidencia con el frijol.
base de la alimentación mexicana, los transgénicos, se hacen dependientes. Ecuador, tierra productiva con grandes territorios de palma africana. Muy bien, muchas gracias. Yo me imagino que en el chat hay muchos mensajes sobre esto. Ya ustedes se van dando cuenta. Efectivamente, la pobreza o los procesos de pauperización se profundizaron. No quiere decir que antes de los romanos esto no se diera, sí, se venía dando, pero con los romanos esto se profundizó. Los niveles de mortalidad infantil se dispararon, los niveles de salubridad se dispararon, los niveles de vida cayeron por los suelos. El nivel de mortalidad materno-infantil o de mujeres principalmente se volvió algo espantoso, algo terrible. El país comenzó a experimentar una serie de problemas relacionados con todo esto. Problemas de salud, problemas sanitarios, problemas incluso de contaminación, no como la que hoy entendemos por contaminación, pero también comenzó a aparecer esto. Y como nos decía Carmen, todo esto se daba en una situación de dependencia, de dominio político. Los romanos entonces hacían valer su autoridad por medio de autoridades locales o por medio de otras personas en el país. Avancemos. El país de Jesús en su época apenas tenía cerca de unos 25,000 kilómetros cuadrados. Y para referencia, fíjense que la provincia del Guayas de nuestro Ecuador tiene 21,000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que el país de Jesús en su época era una cosa pequeñita, era una cosa chiquita, ¿no? Chiquita. Y sin embargo, estaba medio, tenía una gran concentración de gente. En su tiempo se calcula que habría aproximadamente 1 millón de habitantes, nada más, ¿no? Entonces, no sé cuántos habitantes tiene Quito, tiene como 2, cerca de 3, entonces, ¿qué será? ¿Será como Ambato? ¿Será como Cuenca, la población de Cuenca? Más o menos esto era la población del país de Jesús en su época. Pero claro, había una cantidad gigantesca de judíos, pero no en el país de Jesús. Habían muchos judíos fuera del país, habían muchos judíos en Egipto, en Turquía, en Siria. Los judíos ya desde unos 300, 400 años antes habían migrado y habían fundado grandes colonias en los países vecinos. En la misma ciudad de Roma, la comunidad judía era relativamente importante. En Turquía, las comunidades judías eran barrios enteros, una cantidad gigantesca de gente. Pero en el país de Jesús, no. En el país de Jesús había entre 1 millón de habitantes, más o menos. Como ya creo insinué, la principal actividad productiva era la agricultura y en menor medida la ganadería. No ganadería de vacas, no, sino más bien ganado menor, cabras y ovejas. Eso principalmente, como grandes actividades productivas. En algunas zonas del país había algo de industria muy rudimentaria, alfarería, pesca, pero no llegaban a verse como actividades productivas como para hablar de economía nacional, ¿no? Es como aquí en Ecuador, alguien que quiera estudiar la economía del Ecuador dice, la economía ecuatoriana se basa en la producción petrolera y en los camarones y en el banano. Y no sé, en la producción de trago tal vez, no sé qué o de marihuana, no sé qué haremos, pero bueno, el banano, el petróleo y el café, y punto.
como las grandes o principales actividades productivas representativas de la economía nacional. Pero también hacemos zapatos y también hacemos muebles y también hacemos herramientas y también armamos carros y también hacemos ollas. Bueno, esas actividades menores no son como muy representativas, igual en el país de Jesús. Habían artesanos, habían alfareros, habían carpinteros, habían talabarteros, habían pescadores, sí, pero eran actividades más bien precarias. Las principales eran estas. Y esto es muy importante. El país estaba dividido por su geografía en 3 regiones. En la época de los romanos, las 3 regiones eran también políticas, es decir, tenían sus autonomías políticas. Los romanos les importaba bastante poco la unidad nacional o algo de eso. No les importaba. Ellos organizaban la vida, los pueblos, pensando un poco en sus intereses. Algo respetaban, pero pensaban más en lo suyo propio. Y estas regiones son las que van a comenzar ustedes a ver en su pantalla. Hay una función de responsabilidades. Acá sigo robando cosas. Ya no hay cosas. Fíjate que en los cajones debe haber. No, si ahorita los cajones. El Tito puso todo ahí. No, te lo No, todo allá. Por favor, desactiven sus micrófonos. Yo no lo puedo hacer desde mi computadora. Ya. Gracias. Muy bien. Bueno, Carmita. Ya, ok. Entonces, la primera zona geográfica y política es la del norte, Galilea. Es donde vivió Jesús. Esta era una tierra mayormente plana y fértil. De las 3 regiones, esta era la que tenía mayor cantidad de agua dulce permanente. Y además agua sana, porque no era agua dulce estancada o de pozo, sino que era agua corriente que se podía canalizar con facilidad para la agricultura o la ganadería. Esto hacía entonces que sea una tierra fértil, una tierra rica. La actividad productiva del país, la agricultura y la ganadería, se daba principalmente en Galilea. Quiere decir que Galilea es el granero del país, que en Galilea se realiza la actividad o las actividades fundamentales para la economía del país. Y esto significaba que consumía gran cantidad de mano de obra. Los latifundios, las haciendas, entonces consumían gran cantidad de mano de obra asalariada, lo que hacía que la gente migrara incluso del país del norte, de Siria, a vivir en Galilea, porque decían que ahí hay trabajo. Y efectivamente había trabajo, pero era una trampa, porque había trabajo, pero también eso significaba pobreza o ese trabajo no significaba bienestar. El 70 o el 80% de la población se concentraba en Galilea. Imagínense que reducimos la población de Israel a 100. De esas 100 personas, 70 viven en Galilea. Muchísimo. 70 vive en Galilea. Por otro lado, la tierra cultivable de Galilea mayormente está concentrada en haciendas, en grandes extensiones de tierra que producen, como ya habíamos visto, para sostener un mercado o para alimentar a grandes ciudades del norte en la frontera con Siria, en la zona que se llamaba la Decápolis, grandes ciudades de habitantes griegos y romanos que consumían muchos productos.
Bien, esta era la zona de Galilea. La siguiente es la zona del centro del país llamada Samaria. Era una zona mayormente desértica, poco habitada. La poca población que había en esta zona o estaba en la costa del Mediterráneo, aquí donde estoy moviendo ahora el cursor, en la costa del Mediterráneo para aprovechar el mar como vía de comunicación o dependiendo de pozos, como en el caso de Siquem, en el caso de Betel, pequeñas poblaciones que fueron surgiendo en torno a pozos, o en las riberas del río Jordán, acá. Pero en el centro del país había más o menos, más bien era poco habitada la zona de Samaria. La tercera zona al sur se llamaba Judea y era montaña, o es todavía montaña escabrosa. Solo cuando Jesús era niño, el rey Herodes el Grande hizo un gran esfuerzo por modificar, crear caminos en medio de las montañas, carreteras de comunicación, construir acueductos para llevar agua a Judea. Pero en todo caso, Judea era montaña, pocos lugares para producción agrícola, más bien la zona se daba para trabajo de pastores de cabras y ovejas, porque también la producción de pastos era relativamente pobre y dependía también de pequeños lugares con focos de agua, en fin. Pero el agua era escasa, era un bien o era un producto de primera necesidad del agua. Los romanos no es que hicieron mucho trabajo para construir acueductos o cañerías para llevar agua a la ciudad. Los romanos no invirtieron ni un centavo en la ciudad, o a lo mucho lo hicieron para construir un cuartel militar para ellos mismos, pero Roma no invirtió nada en el desarrollo de Judea o de Jerusalén, la capital del país que estaba en Judea. Los gobernantes tampoco es que hicieron mucho, pero bueno, en todo caso, desde Herodes algo se hizo. En Judea está la gran capital del país, Jerusalén, que en algunas épocas llegaba a albergar hasta unas 800,000 personas, especialmente en la Pascua, una fecha en la que Jerusalén se abarrotaba de peregrinos, de gente que venía incluso desde el norte. También dependiendo de otras fiestas. También en Jerusalén está el templo, el único templo donde los judíos iban por lo menos una vez en su vida, pero legalmente debían ir por lo menos una vez al año en el mes de abril al templo para celebrar la fiesta de la Pascua. En el templo, un edificio gigantesco, un edificio enorme que ha venido ampliándose y embelleciéndose durante los últimos 900 años, desde Salomón hasta la época de Herodes, ¿no? En este impresionante edificio dedicado al culto, a la celebración de la Pascua, también era la sede del gobierno, que se llamaba el Sanedrín. Más adelante vamos a hablar un poco más del Sanedrín. Bueno, yo creo que ya de aquí nos vamos haciendo unas ideas más acercadas, más cercanas al personaje Jesús de Nazaret, especialmente por lo que acabamos de decir, Galilea, ¿no? Creo que algo se me está escapando y es sumamente importante. Los dueños de Galilea vivían en Judea, vivían en Jerusalén. Controlaban sus grandes haciendas por medio de capataces o desde Jerusalén
montaban grandes negocios de arrendamiento de tierras o de parcelas en Galilea. En todo caso, quienes tenían el control de Galilea, en lo productivo me refiero, no vivían en Galilea, sino que vivían en Judea y concretamente en Jerusalén. Haciendo entonces que Jerusalén sea una ciudad a pesar de que está en medio de la montaña y rodeado de montañas peladas y secas, donde solamente hay pastores y cabras y ovejas y serpientes. A pesar de eso, esto hacía que Jerusalén sea una ciudad con gran movimiento, porque había dinero, porque circulaba dinero, porque había gente que movilizaba la economía, los negocios, y compraba y vendía, y había comercio. La ciudad entonces vivía también de esta realidad. No tenía gran agricultura alrededor. Habían olivares, habían sectores donde habían vides, uva y aceituna, me refiero, pero no había gran extensión de tierra para cultivar trigo, cebada, para la alimentación de la gente. No, eso era más bien pobre en la zona de Judea. Muy bien, entonces esto es muy importante. Jerusalén, mírenlo ustedes como un símbolo frente a Galilea, otro símbolo de las enormes desigualdades sociales del país de Jesús. Tiempo. No sería nada raro. Perdón, ¿alguien dijo algo? ¿Ya debo callarme? Tiempo. Allá. No sería nada raro que alguien viera entonces a Galilea y a Judea como los dos polos opuestos, incluso desde la fe. Y efectivamente los cristianos después lo verán así. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a detenernos un momentito